El módulo 3 de nuestro diplomado en gestión del riesgo ISO 32000 versión 2018 trae consigo entonces todo un tratado sobre la evaluación y el tratamiento de los riesgos, una de las etapas fundamentales después de la identificación del riesgo en nuestra organización. ¿De qué se trata entonces la evaluación y el tratamiento de riesgos? Se trata de un proceso fundamental dentro de la gestión de riesgo en las organizaciones. La norma ISO 32000 proporciona un marco metodológico para identificar, evaluar y abordar los riesgos que una organización puede enfrentar y que puede ocasionar un estancamiento en el logro de sus propósitos o de sus objetivos organizacionales. Esta evaluación de los riesgos implica ese primer proceso que es de identificación y análisis de los riesgos potenciales que podrían afectar negativamente a la organización. Este proceso comienza cuando la identificación se realiza de tal manera que aquellos eventos que podrían desencadenar riesgos o posibles consecuencias negativas pues son comprendidos. ¿Comprendidos de qué forma? Cuando podemos evaluar cuál probables son y cuál es el impacto de cada riesgo, para que de esta manera podamos priorizarlo adecuadamente. La norma destaca la importancia de una evaluación de riesgos continua y sistemática, involucrando a todas las partes interesadas. Vamos a hablar de partes interesadas como los clientes, los proveedores, los empleados, colaboradores de la empresa, socios, el contexto en general de la organización. Esta evaluación debe basarse en información confiable y actualizada. Esta información puede darse por medio de métodos cualitativos o métodos cuantitativos. Veíamos en un video anterior como el análisis cuantitativo de los riesgos es mucho más exacto, mucho más detallado. Entonces consideraría que podemos utilizar este análisis cuantitativo de riesgos porque sería más adecuado y más confiable en cuanto a la exactitud de la información. Además, se debe considerar también el riesgo inherente, es decir, antes de aplicar medidas, cómo se encuentra el riesgo, en qué etapa se encuentra el riesgo, si existen controles para su mitigación o no. Y también el riesgo que se denomina riesgo residual, después de haber agotado todas las estrategias, herramientas y controles, pues, ¿qué pasa con el riesgo? ¿Cómo ha sido su mitigación? ¿Cómo ha sido su proceso? ¿Cómo ha sido su evolución? Una vez se han identificado los riesgos y se han evaluado, la siguiente fase es el tratamiento. Tratar los riesgos, un proceso que implica tomar decisiones informadas sobre cómo manejar cada riesgo identificado, cómo manejarlo, cómo maniobrarlo, cómo tratarlo. Las opciones de tratamiento pueden incluir, primero, evitar, eliminar la fuente del riesgo o cambiar el enfoque para evitar que este riesgo se materialice. Esa es nuestra primera opción de tratamiento. También una segunda opción de tratamiento que podemos incluir es la reducción, reducir, es decir, implementar medidas para disminuir la probabilidad o el impacto del riesgo. Otra opción de tratamiento incluye transferir, compartir el riesgo con otra entidad, por ejemplo, las entidades aseguradoras o acuerdos contractuales. Otra opción de tratar riesgos puede incluir la aceptación, reconocer el riesgo y decidir no tomar ninguna acción adicional, ya sea porque el riesgo es aceptable o porque los costos de mitigación superan los beneficios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, por eso es tan importante ese análisis del riesgo a través del método cuantitativo. La elección pues de la estrategia de tratamiento de riesgos depende de la evaluación eficaz y la viabilidad de cada opción, la que acabamos de mencionar.
considerando factores como el impacto financiero, el impacto operativo, el impacto reputacional, así como las capacidades y recursos disponibles de la organización. Es importante destacar en este momento entonces que la norma ISO 31000 versión 2018 enfatiza en la comunicación y la consulta a lo largo de todo el proceso de evaluación y tratamiento de los riesgos, participación de partes interesadas, transparencia en la toma de decisiones, retroalimentación constante a los empleados, a los socios, a proveedores. Estos son elementos claves para que haya una gestión de riesgo realmente efectiva.